Ay, de colete. Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Sin cortes. Sin corte, bro. Esto es todo. Ok. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en nuestro primer podcast. Eh, la verdad que nos tomó una semana en organizar todo. Teníamos todo en la cabeza, pero estamos trabajando, estamos ocupados, tenemos muchas cosas. Así que hasta hoy pudimos sacar el tiempo. Y bueno, vamos a hacerlo mejor para que sea algo constante, solamente para el reino de Dios y para que podamos ayudar a más personas. Sí. Bueno, en este podcast vamos a hablar principalmente del deporte, nuestras experiencias, unas preguntas que tenemos para los unos a los otros. Y bueno, Sí, claro, vamos a hablar del deporte y también cómo ha sido nuestras experiencias siendo cristianos dentro del deporte, en el lugar donde estamos y donde hemos estado anteriormente, porque venimos de diferentes sí, lugares. Así que, ¿por qué no empezamos eso dándole como un pequeño contexto a nosotros? sí, Tal vez de dónde venimos, de dónde somos y eso. Ajá. sí. Bueno, pienso que donde venimos, obviamente es muy distinto que acá, sobre todo acá en la universidad, porque venimos de países, bueno, tercermundistas, donde el Mm, deporte es incluso más fuerte, más agresivo. Entonces, pienso que al llegar acá uno siente como la diferencia un poco. claro. Sí, no, yo siento que el cambio que yo tuve, yo soy de Panamá, él es de Venezuela. El cambio que yo tuve cuando uno llega de la cultura panameña o la cultura latina, porque ni Sí, siquiera hay una cultura de que panameña o venezolana, es una cultura latina. latino, sí. Voy a poner mi silla así. Ponte así, vamos. Conversatorio. Ajá. Ajá, como una cultura latina, yo siento que es más como que tú llegas y tú como que te sientes como que, wow, ¿dónde estoy? Pues como Sí, que la comida, simplemente la manera de ser de las personas, en el tema de la fe también es muy diferente, muy diferente. eh, pero no un diferente malo, sino un diferente distinto, Distinto, sí. como que algo en lo que no estás acostumbrado, así que Sí, es un reto cuando vienes a otro país y todo, sí, así que no sé si quieres empezar leyendo la primera, sí, como que el contexto de lo que vamos a estar hablando, sí. el Ok, primer... pues tenemos unas preguntas aquí preparadas. mm, Entonces la primera pregunta ¿es posible ser cristiano y competitivo? ¿Qué piensas? Yo creo que sí, yo creo que eso es lo que somos, ¿no? Creo Sí, que, que Dios nos llama a ser personas competitivas, a ser personas que demos el todo, sobresalientes. ser personas sobresalientes, ser Sí, luz en oscuridad y creo que el deporte es un lugar muy bonito para hacerlo por el hecho de que hay muchas personas que no conocen de eso, sí, pero les encanta el deporte, les encanta la competitividad sí. y creo que uno puede ir, ¿sabes? A ser competitivo, pero también llevando los valores y llevando la fe hacia eso. Sí, yo también pienso que sí se puede y sobre todo es algo que siento que Dios quiere para nosotros. Mm, Entonces en la Biblia también dice que nosotros somos la luz del mundo. Una mm, montaña en lo más alto, una ciudad en lo más alto de una montaña no se puede ocultar. Entonces, no sé si también te acuerdas que el coach Drew nos decía, Christians are not meant to be nomads. mm. Nos decía eso, que no, que tenemos que ser los mejores en Sobresalir. lo que hacemos, sobresalir. Entonces también anoté un versículo Mm, aquí que es una primera de Corintios 9:24. mm, Dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues, de tal modo que lo obtengan. mm. Entonces siento que en la Biblia lo dice, lo deja claro que si somos cristianos en el deporte, en lo que sea que hagamos, tenemos que intentar ser los mejores siempre. Claro, y no, llevando a eso que acaba de decir, yo también guardo un versículo que habla exactamente sobre eso. Está en Colosenses 3:23, y dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sí. O sea, hay que hacerlo todo con excelencia, pero siempre teniendo en mente quién te dio el talento, teniendo en mente, sabes, como que estoy ¿Para aquí por quién lo un estás propósito, haciendo? exacto, estoy aquí por un Sí, propósito y no puedes dejar que el ego ni nada de eso se suba, tú sabes, hacia la cabeza y todo, porque es muy fácil que se suba. sí, Y aquí yo mucho. tengo una persona que, wow, pregunta cuando Sí, estamos perdiendo, cuando un entreno sale mal, y es frustrante, yo creo que todo lo sí, hemos vivido. Así que vamos a hablar un poquito de eso, de las frustraciones, del sí, ego y de todas esas cosas que a veces a nosotros se nos hace difícil controlar. No sé qué sí. opinas de ese tema. Y un poco... Sí, obviamente uno cuando ya está en el momento, mm, se nubla un poco, eh, después por cualquier situación te pegan un golpe, vas perdiendo, mm,
Entonces te entra la frustración y puedes llegar a hacer cosas de las que después te arrepientas, pues. Mm. Entonces, igual siento también es algo muy importante de ir practicando, intentar mejorar. Pero sí, yo sobre todo soy una persona que se molesta mucho Mm. en el deporte porque soy muy competitivo, pero también hay que llegar a un punto donde la competitividad, una competitividad sana, no Claro. una competitividad en la que se te olvida tu fe, pues. Mm. Entonces siento que eso es algo en lo que yo personalmente estoy practicando mucho en este momento. ¿Y cómo estás practicando? O sea, yo quiero saber cómo es eso cómo te diste cuenta Sí, de que tal vez estabas como pasando esas cosas sí, y como qué has hecho o qué, no sé, qué ayuda has buscado o no sé, sí, como para las personas que tal vez estén en eso también, sí. porque creo que son muchas. Sí, no, obviamente uno se da cuenta cuando se empieza a frustrar en las prácticas Mm. y ya no es tanto disfrutar de las prácticas del deporte, sino que prácticamente todo el tiempo estás frustrado en la práctica. Entonces vas a practicar, sales de la práctica molesto y bueno, yo he intentado mejorarlo obviamente hablando con mis amigos, contigo, con Elías, Mm. con Brenda y leyendo la Biblia, leyendo mucho. Claro. Proverbios, un libro que habla mucho de la sabiduría y de estar calmado. Mm. Entonces, de esa forma la he practicado. Y yo creo que dijiste un punto muy importante que es el tema de tus amistades. Creo que es muy importante Sí, saber con qué personas demasiado. te estás rodeando, qué personas son las personas que te están keeping you accountable, como nosotros Sí. decimos acá, pues. Y son personas que no tienen miedo como que de decirte, hey, que sopa, estás haciendo algo. Y eso es muy importante, que Ah, te bro, digan la verdad, porque es que, honestamente. bro, uno tiene mucho orgullo en aceptar Sí, los errores, ¿sabes? En nuestra cabeza a veces es como que, no, yo estoy bien, cuando en realidad no estás bien. sí, O sea, muchas veces puede que sí, pero muchas veces puede que no. Y creo que lo mejor que uno puede hacer es rodearse de personas que vean esas cosas y te lo digan. Y no solo te lo digan, sino que te digan, mira, yo te puedo ayudar. O te digan como que, mira, puedes hacer esto. sí. Y creo que también mencionaste otra muy importante que es la palabra, que es como que regresar al manual de vida, porque así me gusta Las verlo, pues es instrucciones. una instrucción. O sea, esto que Sí, está aquí tiene toda la respuesta a nuestros problemas. Y creo que a veces lo dejamos pasar por alto. Entonces creo sí, que son dos cosas, ¿no? Tener tu círculo y tus personas que te rodean, pero también reconocer dónde tienes que ir sí. en busca de ayuda. Creo que eso es muy top, eso que lo aceptaste, ¿no? Sí, no, para mí yo creo que eso es de las cosas más importantes. Obviamente, la salvación es personal Mm. y tu relación con Jesús tiene que ser personal también. Pero al estar rodeado de personas que te ayuden a crecer tu fe, eso para mí es muy importante. De hecho, es una de las maneras en la que yo empecé más a meterme profundo en la fe, Mm. a través de mis amigos. Pero Mm. entonces, bueno, te quería preguntar igual, ¿cómo tú lidias con eso, con la frustración, Mm. cuando te molestas en el campo? Claro. Creo que para nosotros también, mira, para entrar un poquito en contexto, nosotros se nos hace complicado por el hecho de que nosotros nos criamos jugando fútbol en Latinoamérica. Sí, O sea, para los que no saben, el fútbol en Latinoamérica, eso es como que, te hacen un caño nah, y bro, o lo sea, tú pica. tienes que, sabes, como que no puedes dejarte. Esa es Sí, la mentalidad, no te tiene dejes. que ser vivo. Si te dan, tú das. Si te dicen, tú dices. O sea, es Sí, como que ese tipo de reacción y eso es con lo que nosotros nos criamos y jugamos fútbol por mucho tiempo con personas así. sí, Entonces, cuando uno viene aquí, eso ya es algo como automático, eso es un switch sí, que tú tienes que te pegan y tú te quieres parar y quieres pegar, ¿sabes? ¿No? Y creo que para mí lo que me ha ayudado es, como también tú lo dijiste, el ambiente en el que he estado, para también que entre en el contexto, nosotros jugamos fútbol en Taylor University, aquí en Indiana, sí. una universidad cristiana que juega NAIA, que también es una liga muy competitiva, nuestra conferencia es Sí, no, y se pone fuerte en no, los y se pone partidos. fuerte, gente que ha jugado profesional, las selecciones nacionales, entonces es muy fuerte. Pero, como decía, el ambiente en el que vivimos creo que es un ambiente en el que te impulsa a buscar más de Dios, a buscar más de Jesús y a aceptar y a ser humilde ante las adversidades, ¿no? Entonces, lo que a mí me ayuda, creo que es que, primero que todo, mis amistades me lo dejan saber una vez. Y creo que uno también lo siente, tú sabes, como que Sí, después que se te cuando te pasa la equivocas. rabia, tú como que "Eso me pasé", como que me pasé. Sí, Y creo que lo que a mí me ha ayudado es aceptarlo, ser lo suficiente humilde para pedir disculpas a la persona que tal vez le he ofendido sí, algo y orar y entrar en eso que tú dices que es una relación con Jesús y sabes como que serle sincero y decir, mira, hoy me pasé, sí. quiero cambiarlo y seguir leyendo la palabra. Y creo que leer la palabra es lo que te ayuda a cambiar y a ser un poco más sabio.
Y, Bueno, y eso nos ha pasado a nosotros, el tema de que nos hemos puesto molestos entre nosotros mismos. también, sí. Pero como les digo, ya se ha notado el cambio en que apenas se acaba el entreno, nosotros nos buscamos y nos decimos disculpas. Y es algo que se queda en la cancha. Y Sí, creo eso que no pasa de 2 minutos. no. Pero ese es mi punto, pues que en Panamá y en Venezuela nosotros no nos hubiéramos buscado para allá decirte disculpas ni Claro, nada. Entonces se nota que sí hay un cambio dentro de nosotros y se nota que puedes aplicar tu fe dentro del campo, sí. que es el tema que estamos conversando, pues. Sí, igual pienso que algo muy importante que dijiste que es darse cuenta de las cosas. Mm, Y cuando uno se da cuenta de sus errores, es cuando te das cuenta que en realidad tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Cuando te das mm, cuenta de que tú hiciste algo mal y que tienes que pedir perdón, es bueno darse cuenta de eso. tienes esa convicción. Sí. Entonces, bueno, igualmente pienso que el orgullo es el pecado más peligroso. Mm. Al fin y al cabo, ese es como que Más fácil de adquirir sí, también. Uno de y los más sobre fáciles de todo adquirir. en ambientes competitivos, como el Claro, fútbol, claro. como, ay, este man me pasó, me regateó, Te y te llenas de entra el orgullo, orgullo te llenas así como que de sí, te llena de impotencia, adrenalina, de loco, entonces adrenalina. es lo que te puede llevar a pecar. Claro. Entonces, bueno, y el orgullo es el primer pecado del Mm, mundo. Con mm, Satanás, con el orgullo, fue el primer pecado mm. del planeta. Entonces, Pues hay que tenerle mucho cuidado. hay que tener mucho Y cuidado. creo que también lo conversábamos tú y yo en estos días también era que yo estuve trabajando en un campamento esta semana y creo que fue de mucha bendición. Y hablaban también de que si a ti te quitaran todo lo que tú haces, Sí, ¿sabes? Como que qué persona tú fueras, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar si a nosotros nos quitan el fútbol, o sea, de qué vale ser tan competitivo? De qué vale dañar la relación con tu prójimo? ¿De qué sí, vale ir en contra de Dios por una competitividad que al final del día, el día que nos vayamos a casa con papá Dios, eso se queda aquí? se queda, sí. Entonces la pregunta que hacían era que si a ti te quitan todo lo que tú tienes aquí, si te quitan tu trabajo, si te quitan el deporte, si te quitan, no sé, el dinero, si te quitan tu casa, lo que sea, tu pareja, o sea, ¿quién eres tú? Sí, ¿Te sientes cómodo con la persona que serías si te quitan todo? Y creo que eso es muy importante para nosotros de siempre tener en mente de que no hay nada más importante que tener los ojos en Jesús. Y eso lo dice la palabra, que hay que tener nuestros ojos en Jesús, que primeramente buscar el reino de Dios y tu justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces creo que, que esa mentalidad es la que tenemos que tener tú y yo, la que tiene que tener todo atleta, ¿no? claro, Y creo que es como que ser humilde también, ¿sabes? Como que el fútbol me va a dar muchas alegrías terrenales, pero es alegría temporal. es verdad. Y Jesús es el que me da alegría Sí. eterna. Entonces creo que es muy, muy deep, Es muy deep. es muy deep. Y es muy difícil de responder también. Porque uno lleva toda la vida jugando, ya tiene como una identidad en el deporte. Como ¡Ey! que, o sea, ¡Ay! viene tu tía y te dice, ah, él es el El futbolista. futbolista, Entonces, bro. de ahí te conocen. Entonces es muy difícil, pero Sí. sí, uno tiene que ir desarrollando una identidad en Jesús, Mm. en Dios. Claro, Pero como que, ¿cómo te gustaría ser recordado? sí, ¿Como futbolista o un seguidor de Jesús? claro, Ay, bro, y eso está muy deep también, está bro. muy deep. El orgullo me dice que quiero ser recordado como un crack. Claro, Obviamente, bro, como un el que crack, si metía más goles, el el que hacía más mejor, caños. claro. Claro, bro, porque es que Pero eso te da alegría, o sea, eso te sí, llena, pero también te llena de orgullo. Mi gente, se nos se cortó nos el cortó el celular porque video. me quedé sin espacio y se nos fueron 10 minutos de Loco, conversación que fue, yo que creo fue, que más. Yo que creo que fue, más. ya había sido de mucha bendición, pero no pasa nada. Vamos a retomar de nuevo. Sí, Eh, Retomamos en la identidad del deporte, eso fue lo que había quedado el último video. Y después de ahí habíamos entrado en nuestros problemas de las lesiones, que habíamos tenido muchas lesiones y cómo estamos lidiando. Así que vamos a empezar con la tuya y sí. después yo digo mi experiencia en eso. Bueno, como había dicho antes de que se cortara el video, que, bueno, obviamente mi lesión no es una lesión grave, no es una lesión que he tenido grave, pero sí ha sido mi primera lesión Ujú. en mi vida. Entonces, yo nunca me había perdido prácticas ni partidos y esta Claro. lesión tuve que sentarme en las prácticas a ver. Y para mí, obviamente, ha sido muy difícil. Obviamente, ver a tus compañeros practicando, obviamente, uno le da la adrenalina, le dan ganas de jugar. Obviamente, yo estoy sentado ahí en las prácticas, viendo a ustedes jugando y me da un poquito de tristeza, me da frustración, pero es algo que uno tiene que llevar con paciencia y Mm. sobre todo con Dios. Claro, bro. Y creo que es muy importante
no sé si eso salió en el video, salió lo del círculo de personas que te están apoyando en ese momento. Creo que es muy Sí, importante tener personas que te estén motivando y te estén recordando la palabra de Dios cada vez que te sientas que ya, pues, que se acabó todo, pues. sí, Y creo que había contado también yo de mi experiencia con ligamento cruzado. Tuve sí, ligamento tu lesión. cruzado y tuve un año fuera, bro. Tuve un año fuera de las canchas y ahí es donde nos damos cuenta de nuestra identidad, pues, que lo decíamos, que nosotros habíamos entrado a ese tema era por el tema de la identidad, eh, de que nosotros somos identificados como futbolistas Sí, y, y que siempre cuando pensamos en, ay, ahí va Gusto, ¿quién es Gusto? O Jeremy, o sea, son el futbolista, el pues. que juega fútbol. Y que nosotros, esa realidad nos choca y nos confronta, nos confronta, Confronta. como yo no puedo hablar, confronta Sí, cuando pasamos momentos como de lesiones, porque lesiones te deja fuera de afuera del de tu fútbol. identidad. De quitar, sí, Entonces, a mí me tocó, eso bro, que ahí yo decía, wow, ¿quién es Jeremy? O sea, ¿quién realmente es Jeremy? ¿Cuál es realmente mi propósito? ¿Verdad? sí, Porque yo tuve un año sin tocar el balón, un un año sin año. correr, bueno, no un año sin correr, pero sin correr dentro de un partido. Y yo toqué toqué fondo, yo decía, wow, bro, sentía que le fallaba a la gente, a mis padres, sentía que le estaba fallando porque ellos hacen un esfuerzo muy grande por nosotros y Claro. un año es el tiempo de nosotros, bro. Un año es un tiempo que estamos perdiendo. Y yo decía, estoy perdiendo un año de mi vida por el fútbol y todo, ¿no? Pero también lo veo como que eso fue lo que empezó mi proceso con Dios, como te decía. Que, que ahí fue donde yo realmente sentí ese llamado, bro. Que decía, vuelve a casa, bro. Sí, Que decía, vuelve a casa bro, me pongo emotional, bro. Porque es que, bro, uno no vive, es difícil explicar cómo se siente volver a ser llamado por Dios, bro. Que tú escuches como que, ven, sí, bro, y todo lo demás, ¿no? Y ahí fue donde empezó mi relación, porque como hablábamos de que uno conoce de Dios, pero no conoce a Jesús, o sea, no conoce a Dios. Y mi familia es una familia de fe, mi mamá es una mujer de fe muy fuerte, bro, muy fuerte. Pero Jeremy, yo no conocía a Jesús. sí. Yo no tenía una relación constante, yo no tenía una comunicación constante con Jesús. Y entonces yo decía, wow. Y entonces esta lesión fue la que impulsó, bro. Esta lesión fue la que dijo, tienes que regresar, bro, porque Sí. te estás perdiendo tu identidad, bro. Y, bro, yo le doy gracias a Dios por esa lesión. Y yo no lo cambio por nada del mundo. Mm, Esa lesión yo no sí, la cambio, bro. Si la tengo que volver a tener de nuevo para que Jesús me hable o algo, bro, yo la tengo. amén. Sí. Y Sí, obviamente, como habíamos dicho, siento que mucha gente le echa la culpa a Dios. Dice, Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? yo le eché la culpa. ¿Por qué estoy pasando por esto? Mm, Entonces, uno tiene, como había dicho antes, uno tiene que ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. mm, Si tú ves el vaso medio lleno, como me pasó a mí, que me lesioné, entonces pudiera haber sido más grave. mm. Pero en vez de, siento que eso es una de las formas, como habíamos dicho, de que uno puede ver a Dios, observar a Dios, viendo el vaso medio lleno, siendo Bro, agradecido. bro. Mm. Bro, y tú habías comentado que tú decidías ver las cosas positivas. Sí, Y creo que es una decisión que todos tenemos, de todo. despertarte Es cada nuestra mañana. Tú te decisión. Sí, despiertas cada mañana y tú tomas la decisión de que hoy va a ser un buen día o de que hoy va a ser un mal día. O sea, y no podemos culpar a Dios porque las cosas que pasen mal, bro. Porque es que una diferencia es, como decía con el tema de las lesiones, que es fácil pasar los momentos difíciles con Dios, pero pasarlos sin Dios, bro, es lo peor. lo más Bro, difícil. porque es que tú no tienes con quién ir es como con tu papá o tu mamá. Cuando te sientes mal, tú vas a que tus papás te abracen, bro. Pero si tú no estás, si tú estás sin tu papá, no te sientes lejos del amor, pues, del confort y de todo. Es lo Sí, mismo con Dios, bro. Si tú pasas un momento difícil sin Dios, bro, te vas a sentir en el limbo. Pero si lo pasas con Dios, bro, tú sabes que Él está ahí, bro, y que Él te te está está, respaldando. bro, Él está ahí. Y tú lo has visto, bro, y yo lo he visto, y he visto personas que lo han visto. Y que es difícil no testificar ese amor, bro. Sí. Porque es que ese amor está ahí, loco. Sí, y como habíamos dicho, la identidad. No sé si recuerdas que el coach Drew contaba estas historias sobre la historia, por ejemplo, del el paralítico en la cama, que Jesús le dice, levántate y agarra tu cama. Ese fue Hudson, el coach Hudson. Fue Hudson, que le da una nueva identidad, una Mm, identidad en Dios, que es incluso mucho más importante que una identidad en el deporte.
Entonces, bueno, si hay personas viendo este video que estén lesionadas, Mm. bueno, queremos decirles que veas el vaso medio lleno. A lo mejor estás lesionado, te tienes que operar, pero ve el vaso medio lleno, sea agradecido de que pudiera haber sido una lesión que terminara con tu carrera, Porque que decíamos que una lesión cambia el rumbo de tu cambia carrera, el bro. rumbo de tu Y que tú carrera tuviste así, completamente. eso, bro, es que lo cerca que tú tuviste de que fuera una operación, Sí, claro, bro, eso. Y tú te das cuenta que ahí está Dios contigo, ahí bro. está Dios contigo. Y también comentábamos cómo reconocer esa voz, cómo reconocer Cómo a ver a Dios. papá. Y yo le decía a Augusto que tuve la oportunidad de un podcast, creo que hace 2 días, y la muchacha hablaba de que, un ejemplo, si yo estoy aquí contigo, bro, y nosotros estamos hablando y yo te estoy conociendo por primera vez y yo me voy y Sí, el día siguiente regreso, yo tal vez te diga, hey, te reconozco, eres de ayer, hablamos, lo que sea, papá. Te vuelvo y te conozco un poquito más hoy, me voy y regreso, en 3 días después yo digo, hey, Gusto, ya te sí. conozco por nombre, me voy y regreso 5 días después, Gusto, ¿te gusta la pizza? Ya conozco algo de ti. Es lo mismo Me con, encanta la pizza. bro, es lo mismo con Dios, bro. Sí, Es lo mismo con Dios, o sea, cada vez que tú entras aquí, bro, en la palabra, bro, tú lo conoces un poquito cada día más, y lo más que conoces es lo más que vas a reconocer, o sea, entre más conozcas de Él, más vas a reconocer cómo se comunica contigo. Y que yo decía que, bro, aquí está todo. sí, Aquí está todo, aquí está toda la solución de sus problemas, toda la solución de nuestros problemas, sí, de nuestras ansiedades, en un libro así, así, bro. sí. Y no podemos decir que un libro en el celular está así. Y yo le pongo excusa a esto, tú le pones excusa a esto, todos le ponemos Ahora le excusa ponemos cosas. a esto. Solo tenemos que esto, es esto. Sí. Esta es la respuesta, bro. El manual del vida, las El instrucciones. manual de la vida. Sí, Y nosotros le dedicamos tiempo a muchas cosas menos a esto. Entonces creo que es algo que nosotros tenemos que aceptarlo y hacer algo al respecto. Y creo será. que tenemos que pasar más tiempo aquí. Pasar más tiempo aquí y dejar a un lado todas las distracciones. eh, porque aquí está todo lo que Sí, necesitamos, bro. sí, Y entre más estás aquí, más vas a reconocerle la voz a él. sí. Así como a mí una vez escuché que si a ti se te pierde el teléfono, por ejemplo, en tu cuarto no encuentras tu celular. Tengo la luz prendida, ¿verdad? Sí, está Ok, prendida. cool. Entonces, Ok, ¿estás seguro? no encuentras tu celular. Ajá. ¿Qué hace uno? No se pone a buscarlo como loco. Levantas la cama, mueves la silla, busca debajo de los muebles. Nosotros tenemos que buscar de esa misma manera a Dios. Tenemos que buscarlo a Él de esa misma manera, como locos, Con esa ambición. con esa ambición, con esa fe de que lo vamos a encontrar. Y uno se va a ir dando mucha cuenta de que Dios está ahí contigo, Él no te va a dejar solo. Entonces, Yo también hablaba de la bendición que tuve del campamento y hablaba de cómo el muchacho que dio los estudios bíblicos hablaba de la historia de Saqueo. sí, eh, y de cómo cada vez que se habla de esa historia uno se enfoca en Saqueo. Para los que no saben, una historia súper corta, Saqueo era alguien que Jesús quería ver, pero había mucha gente y no lo podía ver y se trepó en un árbol y gracias al árbol pudo tener una comunicación y ese árbol le cambió la vida a Saqueo. una comunicación con Jesús. O sea, sí, con Jesús ahí hablaron. Y, y él decía que siempre nos enfocamos en Saqueo, pero nunca nos enfocamos en el árbol. Sí, Él decía que nosotros tenemos que ser esa persona, tenemos que ser ese árbol en la vida de las personas, bro. Y que nosotros tenemos que ser un árbol, bro. Que seamos esas personas que llevemos a las otras personas a Jesús. Que no tenemos que ser el personaje principal de la película, sino que tenemos que ser el árbol, bro, el árbol. A mí me da mucha risa cuando te dije que tenemos que ser un árbol. ¿Cómo que tenemos que ser un árbol? Pero es en parábola, sí, muchachos, no es literal. Tenemos que ser el trampolín, el una instrumento, herramienta para la otras herramienta personas. para los demás. Como dice nuestro propósito Nuestro como propósito. cristianos, hacer discípulos en todas las naciones. Nuestro Entonces, llamado. nuestro llamado, sí. Nuestra llamada. Y creo que lo bueno se agarra y aunque yo haya agarrado eso de un podcast, ustedes lo agarran y se lo dicen a las demás personas. También, que vayan, Que vayan y lo hagan. sí, Y creo que lo del llamado es muy interesante, bro, porque a veces confundimos nuestros llamados y estamos esperando a que tal vez sea un talento inmenso, cantar, lo que sea, predicar. Pero el llamado es el mismo para todos, bro. Y es que hay que hacer discípulos en todas las naciones. Eh, y eso es algo que podemos hacer sí, fácilmente con esto. Simplemente es hablarle un poquito la palabra a las personas, con amor y con seguridad. sí. Bueno, entonces te iba a hacer una pregunta, Ujú. que es,
que para ti, ¿cuál es el libro más importante de la Biblia? ¿Cuál es tu libro favorito? Mm. Para mí, escoger un libro es difícil, pero yo escogería los evangelios, donde se habla de Jesús, Sí, que también son mis libros favoritos. Habla de la historia de Jesús, de cómo Jesús cambió la historia completa. Obviamente lo tienes que leer en contexto, sí, leer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Pero mis favoritos, definitivamente, bro, tienen que ser los evangelios. Yo no, y ojalá pudiera escoger uno. Si escojo uno sería Juan, yo creo. sí, Pero los cuatro me gustan. Y creo que ahí te hace entender quién es Jesús. sí, Te hace entender por lo que pasó Jesús. Que si ojalá las personas supieran realmente lo que pasó, bro. Que él pasó algo inhumano, bro. Ese sufrimiento humano, inhumano. Que nadie puede pasar ese sufrimiento. Y que lo hizo solamente por nosotros, bro. por Entonces, amor. ahí es donde tú entiendes, bro, el significado de la salvación. Sí. Porque muchas personas dicen, me salvó, cool. Pero, ay, tú sabes todo lo que hizo para poder salvarte. Y esa es la mayor diferencia entre las religiones, Mm. que otras religiones, al distinto, Jesús vino para servir y no para ser servido. Mm. Entonces eso es lo que lo hace él más grande, más poderoso, lo que uno pone su fe, su Claro. salvación. Y creo que ahí dijiste todo, bro, que las otras religiones no es eso, bro, sino que es Jesús. Jesús es la clave de todo, bro. Jesús Sí, es donde nosotros debemos poner la mirada en él. Y no es tema, ni siquiera es tema de religión ni nada, como tú siempre lo dices, bro, sino que es tema del amor que tú tienes por Jesús. Eso es lo que salva, bro. Y eso es lo que tú entiendes aquí. Por eso que sí, uno a veces uno se pone estresado con los pastores que siempre nos dicen, lean la Biblia, y uno dice, oye, pero déjame descansar, pero es que no es eso, es que aquí tú entiendes todo, bro. sí, Y que obviamente, volviendo a tu pregunta, creo que hay muchos libros más importantes, creo que toda la Biblia es importante en toda, sí, obvio, sí, toda. Pero para mí, creo que los evangelios cambiaron el curso de la historia, claro, cambiaron el curso. ¿Y para ti? ¿Cuáles son para ti? ¿Cuáles para ti o cuáles son sí. para ti? Bueno, para mí me parece que un libro muy importante es Apocalipsis, en realidad. Aunque es un libro que obviamente mucha gente le tiene miedo a leer, porque es muy complicado de entender, habla en símbolos, me parece que es muy Da un importante. poquito de miedo. Da miedo, sí, obviamente, porque, o Un sea, poquito no, un pocotón. sí, porque te profetiza, Claro. y te explica. Para mí, leer Apocalipsis es como que la razón por la que uno cree, por la que uno tiene fe. Si tú no conoces de Apocalipsis, si tú no sabes que Jesús va a venir otra vez, No te va a entonces, importar. claro, pero si tú conoces, entonces tú sabes por qué tú estás teniendo fe y poniendo fe en Jesús, Mm, para cuando Él venga, uno irse con Él, claro. obviamente. Entonces para mí me parece, y también es mi libro favorito, porque obviamente es como una película, literal es como una película, tú lo lees, Mm. y yo se lo estaba leyendo a mi hermano, y él me dice, pero eso parece una película, porque es que literalmente es una Como si película. fuera una de esas películas de que Una terremoto. película de ficción, loco, terremotos, Como que eso no va a batallas. pasar, una Sí, locura. como, es que uno no se puede imaginar cómo eso vaya a pasar aquí en el planeta Tierra. Es muy Es muy loco. espiritual, muy, sí, Y creo que también la gente se le hace difícil creerlo porque es que no ha pasado, bro. no ha Como que pasado. llevan años la gente diciendo que va a pasar y no pasa, bro. Sí, no, y te dice que va a llegar Jesús del cielo en un caballo. Sí, Sí, entonces uno, ¿cómo es eso posible? Obviamente claro, uno no se puede imaginar claro. cómo eso Pero pasa. creo que ese libro es muy importante, bro. Y Sí, creo que la historia está escrita, bro. Creo que esto no cambia. eso no cambia. Lleva miles de años y no ha cambiado la palabra. Y como dice, que spoiler alert, ya nosotros sabemos qué va a pasar. Sí. Y creo que uno debe vivir confiado en que ya sabemos qué va a pasar. Eh, Y uno tiene que estar bien con Dios, porque eso puede pasar mañana. claro, bro. Nadie sabe ni el día ni la hora. Claro, bro. Entonces, Bro, siempre tenemos que estar bien con Dios. y volviendo un poquito, que siempre nos desviamos del tema porque es que estos temas son muy Es que hay, interesantes, hay ¿verdad? demasiadas cosas. Y no, a mí me encanta, bro. Yo no me quejo. A mí me encanta. Yo me puedo sentar aquí contigo miles de horas Sí, como ahí nos sentábamos en el en el stew estudio, bro. hasta la 1 de la mañana. Claro, bro. Creo que volviendo al tema del deporte, ¿cómo nosotros podemos incluir a Jesús en nuestro deporte? O sea, ¿cómo lo podemos hacer parte de eso? Bueno, uno se tiene que dar cuenta para qué está jugando. Mm, Y creo que tenemos que darnos cuenta que hay que jugar para glorificar a Dios. mm, Entonces, como lo dijimos antes, el deporte es una herramienta para cumplir nuestro llamado, que es hacer discípulos en todas las naciones.
Entonces jugadores como, bueno, lo vemos en el fútbol profesional, jugadores como Neymar, que puede ganar la Champions, se puso aquí Jesús. 100% Jesús, es una herramienta que obviamente le llega a mucha gente. Claro. Entonces me parece que es una forma en la que podemos incluir a Jesús en el deporte. ¿Qué tú piensas? No, yo pienso lo mismo, bro. Yo pienso que también nosotros hacemos un poquito de eso aquí en Taylor. Orar antes y después de los partidos. Sí, Ambos equipos. eh, Siempre encomendarle el partido a Jesús. Decir que eso lo haces por él y no para ti. Y es una forma también de nosotros agradecer el talento, bro. Porque es que es un talento que Jesús nos ha dado, que Dios nos ha dado de ser tal vez buenos jugadores, no tan buenos, tal vez muy buenos como, sí. como uno lo vea, pero son talentos que otras personas no tienen y que es una forma de, como tú dices, vivir en gratitud en el deporte y eso es muy importante, bro. Creo que eso es muy... Sí. Y eso me acuerda a otra pregunta que, que me hacía Elías, que era que cómo Dios ve el deporte. O sea, porque nosotros como equipo Ujú. oramos, tipo, Dios, ayúdanos a ganar este partido. Mm, Y el otro equipo también puede estar haciendo lo lo mismo. mismo, Entonces Dios, claro, como que, ¿qué hace pues? ¿A quién claro. ayuda en esas situaciones? Qué tú opinas? Bro, yo soy de esos que piensa que uno solamente le pide salud ante un partido. Yo Sí, siento que eso no tiene que Dios no tiene favoritismo, Él ama a todos por igual. sí, amén. Eh, Así que yo siento que yo, lo personal, yo siempre oro que sea un partido en el que yo salga sin lesiones y que me deje dar el todo, porque a eso se le da lo mejor, a Dios se le da lo mejor, así que ayúdame a dar el todo, salir sin lesiones y cuida a ambos equipos, es lo que yo siempre le pido ante un partido. Así que, claro, también creo que hay personas que le piden por victorias y tú sabes, ¿no? Creo que es parte de nosotros como humanos tener esos pensamientos y claro, al final uno no juzga nada, pero esa es mi opinión personal de eso. Sí. Así que, ¿qué te opinas de eso, bro? Bueno, es un tema muy complicado, Claro. obviamente. Entonces, no sé, personalmente, obviamente yo también oro por la salud, para Ujú, uno no salir lesionado, pero obviamente yo también siempre oro de que Dios me ayude, me ujú. pueda meter un gol, por ejemplo, que es a mí lo que me da más felicidad. Pero es un tema muy complicado que en realidad no sé, no sabría la respuesta. Pero sí, Dios quiere que oremos y hablemos con Él. Claro, Entonces, sea lo que sea, hay que pedírselo a Dios. claro. Sí. No sé, ¿quieres algo que agregar, algo más que quieras decir en este podcast? Que la verdad tuvimos la falla técnica esa, pero Sí, creo que una de las cosas que tenemos, como decimos, es ver cómo vemos las cosas, ¿no? La vemos cómo vemos las positiva, la cosas. vemos negativa Sí, porque y después de la falla pudiéramos, nos vamos, nos nos vamos ponemos, no y subimos nada, no hicimos no nada. subimos nada. Y eso fui yo Sí, hace tiempo. Yo hubiese hecho eso. sí, Pero yo digo, ¿sabes qué? Le dije a Gusto tras la cámara, le dije, esto es para Jesús, no es es para para Jesús. nosotros. Así que creo que tuvimos esa falla y al final del día creo que Dios está respaldando lo que estamos haciendo porque lo Sí, estamos haciendo con las mayores intenciones de nuestros corazones, de que sabemos que hay muchos deportistas, y no solamente deportistas, pero sabemos que hay muchos deportistas que están confusos de su identidad, de que no saben tal vez cómo buscar de Jesús y que sienten ese llamado de Jesús y para eso es que estamos haciendo sí. esto, que estamos haciendo y le damos gracias a todos los que nos apoyan por eso. Bueno, sí, para finalizar ya que la gente que esté viendo este video, si tú eres un deportista, que estás con tu fe y si estás pasando por una lesión, igual apóyate en Dios, siempre, en todo momento. Igualmente si no eres deportista también, apóyate en Dios, lee la Biblia, conócelo, Él nos ama, Mm. nosotros tenemos que amarlo a Él también. Claro, yo le diría que, creo que se cortó, pero yo dije un versículo que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será dado por añadidura. Enfócate en Jesús. Sí, amén. Enfócate en Dios, búscalo a Él, pero búscalo con toda tu fuerza y con toda tu voluntad y vas a ver cómo lo demás se añade solito. Y muchas veces decimos que, wow, pero es que yo soy muy bendecido. Claro que eres bendecido si estás buscando a Jesús con todo tu corazón. Mm, Y Él te lo va a bendecir, te va a recompensar. Y muchas veces no es como lo pensamos, sino que es mucho mejor. Así que mantengan tu cabeza en Jesús, jueguen para Él y por Él y hagan lo que Dios nos ha llamado a hacer, sí. que es hablen de Él en todo el mundo. Así que muchas gracias por este Muchas podcast, gracias por ver, estén por ver. atentos a más videos. Estén atentos a Dios primero más videos.
invitados, podcast en inglés, maybe. A lo mejor el siguiente Maybe podcast, el siguiente en siguiente inglés with episodio. Justin Devlin. Justin, you're our next Yes, sir. person coming to the podcast. He doesn't know it yet, but he will. First guest. Right, first guest, and gracias por apoyarnos, el Spanglish aquí metiéndonos. Nos vemos en el siguiente. Dios lo bendiga. Gracias.